John Wesley, fundador del metodismo. John Wesley fue un clérigo, teólogo y evangelista inglés que lideró un movimiento de avivamiento dentro de la Iglesia de Inglaterra conocido como metodismo. Nacido en 1703, Wesley dedicó su vida a la predicación, la organización de grupos religiosos y la difusión de sus ideas teológicas. Su influencia trascendió las fronteras de Inglaterra y sentó las bases para una de las ramas más importantes del cristianismo protestante. Primeros años y formación. John Wesley nació en Newport, Lincolnshire, Inglaterra, el 17 de junio de 1703. Su padre, Samuel Wesley, era un clérigo anglicano, y su madre, Susanna Wesley, fue una figura fundamental en su educación. Desde temprana edad, John y sus hermanos recibieron una educación rigurosa, basada en la lectura de la Biblia, la oración y el estudio de las lenguas clásicas. En 1720, John ingresó a la Universidad de Oxford, donde estudió teología y filosofía. En 1725 fue ordenado diácono y, en 1728, sacerdote de la Iglesia de Inglaterra. Durante su tiempo en Oxford, junto a su hermano Charles y un grupo de amigos, formaron el Holy Club, un círculo dedicado a la oración, el estudio religioso y la práctica de una vida cristiana devota. Experiencia en Georgia y conversión. En 1735, John Wesley viajó a Georgia, América del Norte, con la intención de servir como misionero entre los colonos británicos. Sin embargo, su experiencia en Georgia fue desafortunada. Su estilo de vida rígido y su enfoque teológico no fueron bien recibidos por los colonos, y Wesley regresó a Inglaterra desilusionado. Durante su viaje de regreso, Wesley entró en contacto con los moravios, un grupo de protestantes que le enseñaron la importancia de la experiencia personal de la fe. En 1738, mientras asistía a una reunión de los moravios en Londres, Wesley experimentó una profunda conversión religiosa. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida y en el desarrollo del metodismo. El nacimiento del metodismo. Tras su conversión, Wesley se dedicó a predicar con fervor y entusiasmo. Su mensaje se centraba en la salvación por la fe, la necesidad de una vida cristiana transformada y la importancia de la experiencia personal con Dios. Wesley comenzó a organizar grupos de estudio bíblico y oración, conocidos como sociedades, que se reunían regularmente para compartir sus experiencias y fortalecerse en la fe. Estos grupos se extendieron rápidamente por Inglaterra y, con el tiempo, se convirtieron en la base de la Iglesia metodista. Doctrinas y teología. Wesley se opuso al calvinismo, que enfatiza la predestinación divina y la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo. En cambio, Wesley abogó por el arminianismo, que afirma que el hombre tiene libre albedrío y que Dios ofrece su gracia a todos. Wesley también enseñó la doctrina de la santificación, que consiste en la transformación progresiva del creyente a la imagen de Cristo. Creía que los cristianos podían alcanzar un estado de perfección cristiana, caracterizado por el amor a Dios y al prójimo. Legado y influencia. John Wesley murió en Londres el 2 de marzo de 1791. A pesar de las dificultades que enfrentó, su legado fue enorme. El movimiento metodista que fundó se expandió rápidamente por Inglaterra y el mundo, y ha tenido un impacto significativo en la historia del cristianismo. El metodismo se caracteriza por su énfasis en la experiencia personal con Dios, la santidad personal, la responsabilidad social y la evangelización. Sus ideas teológicas y prácticas religiosas han inspirado a innumerables personas y han contribuido al desarrollo de otras ramas del cristianismo protestante. Conclusiones. John Wesley fue un líder religioso extraordinario que transformó el panorama religioso de Inglaterra y el mundo. Su vida y obra siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su legado se refleja en la Iglesia metodista y en el impacto que su mensaje de fe, santidad personal y compromiso social ha tenido en la historia del cristianismo. Su influencia en la justicia social. John Wesley fue un ferviente defensor de la justicia social y su influencia en este ámbito se puede observar en varios aspectos. 1. Abogando por los pobres y marginados. Wesley predicaba que la justicia social era un imperativo cristiano y que los creyentes tenían la responsabilidad de atender las necesidades de los pobres y marginados. Se opuso a la pobreza y la desigualdad social, criticando las condiciones de trabajo injustas y la explotación de los trabajadores. Promovía la caridad práctica y la ayuda a los necesitados, estableciendo organizaciones para atender a los pobres, enfermos y encarcelados. 2. Defendiendo los derechos civiles. Wesley se opuso firmemente a la esclavitud, considerándola un pecado abominable y un ataque a la dignidad humana. Abogó por el derecho a la educación para todos,
incluyendo a los pobres y a las mujeres. Criticó la corrupción y la injusticia en el sistema político de su época. 3. Promoviendo la reforma social. Wesley creía que la evangelización y la reforma social iban de la mano. Fomentó la responsabilidad social entre sus seguidores, instándolos a luchar por la justicia y la equidad en la sociedad. Su movimiento metodista se convirtió en un motor de reforma social, impulsando la lucha contra la pobreza, la esclavitud y otras injusticias. 4. Legado duradero. La influencia de Wesley en la justicia social se extendió más allá de su época y ha inspirado a innumerables movimientos y organizaciones que trabajan por la justicia social en todo el mundo. Su énfasis en la responsabilidad social y la justicia para todos sigue siendo un legado relevante en la actualidad. En resumen, John Wesley fue un pionero en la lucha por la justicia social, abogando por los pobres, los marginados y los oprimidos. Su influencia se ha extendido a través de siglos, inspirando a generaciones de cristianos a trabajar por un mundo más justo y equitativo. ¿Qué ejemplos específicos de las acciones de John Wesley demuestran su compromiso con la justicia social? John Wesley fue un ferviente defensor de la justicia social, y sus acciones demuestran este compromiso de manera clara y contundente. A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos. Lucha contra la esclavitud. Wesley se opuso firmemente a la esclavitud, considerándola un pecado abominable y una violación de los derechos humanos. Publicó numerosos escritos y sermones condenando la trata de esclavos y abogando por su abolición. Incluso llegó a excomulgar a aquellos que se involucraban en la práctica de la esclavitud. Atención a los pobres y marginados. Wesley dedicó gran parte de su vida a atender las necesidades de los pobres, enfermos y encarcelados. Estableció organizaciones de caridad como las sociedades de socorro y las casas de industria, que brindaban refugio, comida y atención médica a los necesitados. También promovió la educación para los pobres, creyendo que la educación era fundamental para el progreso social. Defensa de los derechos civiles. Wesley se pronunció en contra de la corrupción y la injusticia en el sistema político de su época. Abogó por la igualdad de derechos para todos, independientemente de su clase social o posición económica. También criticó la discriminación contra las mujeres y abogó por su acceso a la educación y la participación en la vida pública. Promoción de la reforma social. Wesley creía que la evangelización y la reforma social iban de la mano. Insistió en que los cristianos tenían la responsabilidad de trabajar por la justicia y la equidad en la sociedad. Sus seguidores, inspirados por su ejemplo, se involucraron en movimientos de reforma social, luchando contra la pobreza, la corrupción y la explotación. Estos ejemplos demuestran que el compromiso de John Wesley con la justicia social era profundo y abarcador. Su legado sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo a trabajar por un mundo más justo y equitativo. ¿Qué impacto tuvieron las acciones de John Wesley en la sociedad de su época? Las acciones de John Wesley tuvieron un impacto profundo y duradero en la sociedad de su época, tanto en Inglaterra como en el mundo. Su influencia se puede observar en varios ámbitos. 1. El auge del metodismo. Wesley, a través de su predicación y organización, impulsó un movimiento religioso conocido como metodismo, que se expandió rápidamente por Inglaterra y luego por el mundo. Este movimiento se caracterizó por un enfoque en la experiencia personal de la fe, la santidad personal y la responsabilidad social. El metodismo atrajo a personas de todas las clases sociales, especialmente a los trabajadores y los pobres, quienes se sintieron atraídos por su mensaje de esperanza y transformación. 2. La reforma social. Wesley fue un ferviente defensor de la justicia social, abogando por los pobres, los enfermos y los marginados. Sus seguidores se involucraron en movimientos de reforma social, luchando contra la pobreza, la corrupción, la esclavitud y la injusticia. Wesley también promovió la educación para todos, incluyendo a los pobres y a las mujeres, creyendo que la educación era fundamental para el progreso social. 3. La transformación de la Iglesia de Inglaterra. Aunque Wesley nunca abandonó la Iglesia de Inglaterra, su movimiento desafió las estructuras y prácticas tradicionales de la Iglesia. Su énfasis en la experiencia personal de la fe y la evangelización tuvo un impacto significativo en la Iglesia de Inglaterra, contribuyendo a un renacimiento religioso en la segunda mitad del siglo XVIII. 4. La influencia en el mundo. El metodismo se extendió rápidamente por el mundo, estableciéndose en América del Norte, Europa, Australia y África. Las ideas de Wesley sobre la santidad personal, la responsabilidad social y la evangelización han tenido un impacto duradero en el cristianismo, inspirando a innumerables movimientos y organizaciones religiosas. En resumen, las acciones de John Wesley tuvieron un impacto profundo en la sociedad de su época, impulsando un movimiento religioso que transformó la vida espiritual y social de millones de personas.
Su legado sigue inspirando a cristianos de todo el mundo a trabajar por un mundo más justo y equitativo. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.